Buenas tardes, doctora. Queríamos consultarle sobre el estado de descentralización municipal y comentarle si podría presentar el panorama general de los problemas de los gobiernos locales en su país. Muy buenas tardes, Ángeles. En primer lugar, mi agradecimiento a Findel por esta entrevista. El Perú, por mandato constitucional, es un país unitario y descentralizado. Hasta antes de la pandemia, todos conocemos que los procesos nacionales de decisión pública se han vuelto cada vez más permeables a la influencia de actores internacionales, actores nacionales, regionales y locales. En este cambiante entorno con múltiples actores, el Estado no puede por sí solo solucionar los problemas de la sociedad actual. Entonces, es ahí donde cobra importancia la descentralización de los mismos, que está íntimamente ligada a la profundización de la democracia. Se dice que la descentralización hace tiempo que dejó de ser privilegio de los estados federados para convertirse en una megatendencia mundial. Ahora bien, los gobiernos locales en el Perú constituyen la instancia de gobierno democrático más cercana a la población. Además, para muchos poblados del país, particularmente para las poblaciones más alejadas del centro, de Lima, de la capital, las poblaciones fuera de las grandes ciudades son la única instancia de presencia estatal. Indudablemente, este rol se ha visto trastocado por los grandes problemas y la centralización heredada. Problemas que van desde la ineficiencia administrativa, la falta de recursos humanos y tecnológicos, clientelismo en otros casos, severos déficits presupuestarios, deudas municipales, corrupción, entre otros. El problema también con el medio ambiente, así como el comercio ambulatorio, el transporte público, la inseguridad ciudadana que se vive en mi país, violencia de género, obras inconclusas, por lo cual el tema de la transparencia y de la rendición de cuentas deben estar presentes más que nunca. En este orden de ideas se puede afirmar que los problemas muchas veces antes señalados dificultan que los gobiernos locales puedan realizar una labor eficiente. El Decreto Supremo 044-2020 declaró un estado de emergencia nacional en mi país por las situaciones que afectan a todos los países en el mundo. La pandemia global, la COVID-19. Ahora, las prórrogas que se han ido suscitando por parte del Poder Ejecutivo determinó en el Perú un gran reto para todos los gobiernos locales. Se trata de que los gobiernos locales se aparten de esos esquemas tradicionales, clásicos, que tienen que ver con la presencia de un Estado que les otorga competencias delimitadas y subordinadas. Deben asumir un nuevo rol protagónico. Deben articular con mercados globales, esbozar políticas públicas inmediatas para reducir y enfrentar la pandemia que nos agobia. Y también se exige que los gobiernos locales asuman políticas dinámicas de reconfiguración de flujos sociales, demográficos, que puedan contribuir para que se reactiven las actividades en todos los sectores de una economía tan golpeada en un país como Perú, en el que existe una tasa de 70% de informalidad. Esto quiere decir que en líneas generales, los problemas que afrontan los gobiernos locales en este contexto han sido una lenta capacidad de respuesta para la emergencia sanitaria, donde obviamente los hospitales y también las clínicas han colapsado. Se ha invertido, esto demuestra que los gobiernos han invertido muy poco en ciencia, en tecnología, en salud pública. Y la gran cantidad de ciudadanos que a pesar de las restricciones, del distanciamiento social obligatorio, de la cuarentena, han estado en las calles realizando sus actividades normalmente. Es que o te mata la pandemia o te mata el hambre. La informalidad de los comerciantes han abarrotado prácticamente su presencia en parques, avenidas, en calles, ¿no?
para vender sus productos por la falta de recursos económicos. Y también quiero destacar las barreras burocráticas que han existido dentro de los gobiernos locales que impiden que la ayuda llegue, los subsidios, por ejemplo, puedan llegar con celeridad a los ciudadanos, ¿no? Aquí hay que desarrollar un principio de solidaridad muy, muy fuerte con el ciudadano. Las actividades sociales en espacios públicos como privados también en algunos casos se han realizado de forma clandestina y se habla de presuntos actos de corrupción en el desempeño de las funciones que les corresponden. Bien, y en relación a lo mencionado, y no solo en el contexto de pandemia, sino durante el último tiempo, queríamos saber si ha habido cambios recientes en las leyes que regulan la vida municipal. Mira, en cuanto a cambios recientes, solo puedo señalarte que en el año 2003 se publicó la nueva Ley Orgánica de Municipalidades, la Ley 27972, ¿no? La cual derogó a una antigua ley, que era la Ley 23.853 del año de 1984. Ahora, el artículo 194 de nuestra Constitución Política del Estado fue modificado por ley de reforma constitucional en el año 2005, ¿verdad? Estableciendo que los gobiernos locales gozaban o gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Asimismo, representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales, el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción. Después de eso, se ha expedido otra ley, la ley 30.937, que modificó a la 27.972 para crear municipalidades de centros poblados. Con respecto a las medidas en recursos humanos para municipalidades, sí han habido modificaciones en torno a esta pandemia, obviamente como resultado de las medidas dispuestas a nivel nacional en cuanto al tema sanitario. Y también ha influenciado en el tema laboral. Bien, y en relación a ello y a lo que mencionaba al principio, ¿usted cree que existe una tendencia hacia profundizar la descentralización o por el contrario hacia la recentralización municipal? ¿Y qué elementos indiciarios se encuentra para esa afirmación? Mira, yo me plantearía la siguiente interrogante. ¿Por qué y para qué descentralizar en el Perú? Entonces, esta pregunta es una pregunta clave. La respuesta nos va a conducir a la revisión y a la contrastación de una serie de procesos sociales, políticos, jurídicos y administrativos en el Perú. Yo creo que en el mundo, y particularmente en América Latina, la expansión del papel del Estado y el desarrollo centralista de sus administraciones e instituciones fueron durante muchísimo tiempo, las políticas correctas que debían adoptarse. Pero ya a finales del siglo XX la situación cambió totalmente. Y el papel de los estados-nación como interventores, como movilizadores, como desarrollistas, perdió fuerza y perdió legitimidad. Estas transformaciones del Estado contemporáneo en el siglo XXI, en lo que va del siglo XXI, anunciaron entonces una recomposición de las fórmulas territoriales tradicionales de la organización estatal. Entonces, lo correcto es hablar de descentralización y de autonomía. Y yo considero que el principio de subsidiariedad, por ejemplo, en la corriente europea, el tema de la gobernanza, el tema de la devolution en la tradición anglosajona, han sido hitos fundamentales para explicar esta tendencia de reordenación estatal. Si bien es cierto, en mi país la descentralización ha generado debates a favor y en contra, considero que la descentralización permite mucho mejor que cualquier situación la adaptación de la actuación administrativa a las condiciones del lugar o a las necesidades concretas de los ciudadanos. Bien, y finalmente, ¿hay actualmente algún debate o discusión política sobre el tema municipal? ¿El tema está presente en la agenda pública? ¿Y qué actores participan de ese debate? Sobre todo
en relación a lo que nos contaba sobre el papel que está asumiendo el municipio en este contexto, pero adicionalmente, si dentro de otros elementos se puede encontrar debate o discusión sobre el tema municipal en la agenda pública. Indudablemente que sí. Las razones para defender la descentralización en el Perú se basan en tres factores esenciales: el democrático, el histórico-cultural y en el de la eficiencia institucional. Por estas vías creo que pasa todo proceso de descentralización y a partir de ellas es posible construir modelos viables en el Perú. ¿Por qué? Porque creo que se necesita esa proximidad de los gobiernos locales entre ciudadanos e instituciones, principio de subsidiariedad, esa adaptación de las instituciones a las singularidades de tipo histórico-cultural que están presentes en mi país y la búsqueda de una mayor eficiencia en el caso de las instituciones públicas. Entonces, eh, los procesos de descentralización de gobiernos locales están fuertemente vinculados a la gobernanza territorial, ¿no? Que alude a la capacidad de respuesta que tienen los gobiernos locales, la sociedad civil, de resolver conjuntamente las materias relevantes para el desarrollo de los territorios. Gobernanza tiene que ver con eficiencia, con diálogo permanente, con diálogo democrático, con cooperación y con trabajo en red, de tal manera que los actores son la participación de la sociedad civil debidamente organizada. Necesitamos una sociedad civil fuerte y participativa. Eh, que pueda lograr trabajar y avanzar en estos temas. Si bien es cierto, a partir del 2002, nosotros hemos desarrollado una arquitectura normativa legal muy importante en el tema que favorece la descentralización en nivel subnacional y en nivel local, el municipio es el que está más cercano al ciudadano de a pie. Sin embargo, queda mucho más camino por recorrer. Eh, Se han establecido mecanismos que ayudan a estos mecanismos de concertación para los gobiernos locales, que han logrado ser una instancia que promueve la articulación, la concertación entre los ciudadanos, la sociedad civil, los distintos actores del territorio, ONGs, iglesia, eh, pero yo creo que todavía hay mucho trabajo que recorrer, mucho por trabajar. Eh, Se están enfrentando grandes limitaciones también, derivadas del diseño organizacional de los gobiernos locales, derivadas de las capacidades y los recursos que tienen y con los que cuentan, los que están a su alcance. La superposición de competencias es también un tema a debatir y la dependencia que aún existe desde el nivel central. A su vez, la expansión de la industria extractiva ha generado una serie de conflictos socioterritoriales y ambientales que no contribuyen al diálogo público y privado. Los planes de desarrollo concertado han solicitado la participación activa de la ciudadanía, a los actores territoriales, pero en muchos o en algunos casos no necesariamente han derivado en propuestas concretas de desarrollo que retroalimenten a su vez dinámicas de colaboración, dinámicas de participación. Es la hora de corregir esas situaciones y fortalecer, obviamente, las capacidades de los gobiernos locales y establecer mecanismos claros de autonomía para la gestión de estos gobiernos. Por otra parte, también es necesario precisar que el papel de rectoría que tiene el Poder Ejecutivo, el Gobierno Nacional, en la definición de sus funciones y competencias, deben evitar contraposiciones con los diferentes niveles de gobierno, con el gobierno subnacional, el gobierno regional, porque somos un país unitario, y con el gobierno local, fundamentalmente, e implementar un sistema de conducción adecuada del proceso. Esto pasa por un liderazgo que se asuma, por renovar el consenso social y político en favor de la descentralización. Lo bueno es que en el Perú el tema de la descentralización que le corresponde a los gobiernos locales es un elemento fundamental para una política de desarrollo nacional y en el que
Cada vez se presta más atención a la participación ciudadana, así como a la eficacia de las instituciones estatales y a la transferencia del poder central hacia los poderes locales. Desde un enfoque, entonces, de descentralización, el propósito también es la defensa de la transparencia, ejercer control sobre los gobernantes, sobre los actos de los gobernantes y de los funcionarios públicos, para que estos actúen respetando el marco legal y sean responsables en sus acciones, adecuándolas a las demandas de la sociedad. Eh, Debo ser clara que también las causas de cualquier ineficiencia institucional no están únicamente ligadas a la descentralización de los gobiernos locales, sino que comprenden restricciones en materia de recursos, corrupción y la influencia de minorías privilegiadas, así como el alcance inadecuado de las instituciones democráticas. La descentralización propone, yo creo, el reforzamiento de las instituciones descentralizadas frente a un verticalismo de decisiones centralistas, la participación de todos estos actores sociales, de todos los actores políticos, de la sociedad civil, de las ONGs, de la iglesia y como consecuencia de ello, la democratización de los espacios de intervención ciudadana. Frente a la concentración de poder, la redistribución de ese poder en la periferia social y política a través de actos soberanos. Y frente a la concentración económica, cultural y política, creo, la inserción en la marcha del mundo globalizado desde la óptica de lo local o lo regional. Mi país es un país de consensos difíciles, de consensos esporádicos. Son escasas las oportunidades en las que se logra una coincidencia como la que se ha alcanzado en temas de descentralización de gobiernos locales. Desde hace muchos años, prácticamente para los peruanos, para el ciudadano peruano de a pie, cualquiera que sea su posición ideológica, política, social, la descentralización de los gobiernos locales constituye no solo un reclamo, no solo un anhelo planteado desde fuera de la capital, sino una preocupación consciente, tanto para los habitantes de provincias como para los de la capital, en forma de una exigencia impostergable e impuesta, creo yo, por la fuerza de los hechos del presente. Muchas gracias, Ángeles, por esta entrevista y por haberme Muchas permitido gracias. participar. Mi agradecimiento a Findel. Gracias. Buenas tardes.